con el fascinante estudio de las profecías bíblicas en el tema titulado El eclipse más largo de la historia. Recientemente, aquí en los Estados Unidos, un gran eclipse captó la atención de millones, y esto que solo duró apenas entre 2 y 4 minutos. Pero las profecías bíblicas advirtieron de otro eclipse que por cientos de años provocaría oscuridad espiritual en el mundo. ¿De qué eclipse estamos hablando? Vamos a la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 8, versículos 9 al 12. Libro de Daniel, capítulo 8 y versículos 9 al 12. Libro de Daniel, capítulo 8, versículos 9 hasta el 13 vamos a leer. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Hermanos, nosotros tenemos aquí a un poder bajo el símbolo llamado cuerno pequeño, que buscaría eclipsar a Cristo y a su pueblo. Este poder se le había presentado a Daniel anteriormente bajo este mismo símbolo, solo que en aquella ocasión se le presentó como teniendo ojos y una boca que hablaba grandes cosas. Así aparece revelado en Daniel capítulo 7, vamos allá, versículo 8. Daniel capítulo 7, versículo 8. Y aquí las escrituras nos dicen: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Pero si ustedes notan, el texto bíblico nos dice que el cuerno en esta ocasión sale de una bestia espantosa y terrible, la cual todos los intérpretes concuerdan que es Roma. Miren lo que dice el verso 7 hablando de esa bestia. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Es de esta bestia espantosa y terrible que surgió el cuerno pequeño. Pero yo pregunto, ¿este cuerno pequeño del capítulo 7 será el mismo cuerno pequeño que leímos en el capítulo 8? ¿De dónde sale este cuerno pequeño del capítulo 7? De la bestia espantosa y terrible. ¿De dónde sale el cuerno pequeño del capítulo 8? Vamos allá, otra vez, capítulo 8, verso 9. Dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Noten que dice que este cuerno pequeño, que crece mucho después,
dice que salió de uno de ellos. La pregunta es, ¿cuál ellos? Veamos el verso 8. Y el macho cabrillo, dice, se engrandeció en gran manera. Y estando en su poder, en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Así que, gramaticalmente hablando, ¿qué es lo último que está hablando el versículo 8? ¿Está hablando de 4 cuernos o está hablando de 4 vientos? De 4 vientos. Así que el cuerno pequeño de Daniel 8, gramaticalmente hablando, sale de uno de los 4 vientos. Estos vientos son símbolo de los 4 puntos cardinales de la tierra, es decir, el norte, el sur, este y oeste. Pues menciona 2 de ellos hacia donde el cuerno crece o se extiende, en el verso 9. Bueno, los reformadores protestantes concordaron en que el cuerno pequeño de Daniel 8 representaba a Roma en sus 2 fases, pagana y papal. Y esto fue también endosado por los pioneros adventistas. Pero cuando el papado se dio cuenta de que estaban atribuyéndole a él la aplicación del cuerno pequeño, inmediatamente emprendió lo que se le conoce en la historia como la Contrarreforma. Y en el famoso Concilio de Trento puso a sus más inteligentes teólogos, los jesuitas, a que procedieran a implementar una nueva interpretación para contrarrestar la que los reformadores estaban haciendo en cuanto a decir que el cuerno pequeño era la Roma papal. Los jesuitas aparecieron diciendo que el cuerno pequeño no es la Roma, ni siquiera en su fase pagana, mucho menos en su fase papal. Aparecieron diciendo que el cuerno pequeño era Antíoco Epífanes, un rey seleucida. Este rey sí era parte de los 4 cuernos. Ahora, ¿qué representaban esos 4 cuernos y de dónde salieron? Bueno, ¿qué les parece si para tener el contexto bien claro, mejor leemos desde el versículo 2? Vamos para atrás, aquí mismo capítulo 8. Aquí mismo en el capítulo 8, versículo 2 y 3. Y miremos el contexto de una manera amplia para entender mejor todo lo que estamos leyendo hasta aquí. En el capítulo 8, versos 2 y 3, nosotros encontramos a Daniel que dice: vi en visión. Y sucedió cuando la vi que yo estaba en Susa, que es capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé mis ojos y miré. Y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. ¿Pero qué simboliza este carnero? ¿Por qué no dejamos que el ángel Gabriel, que vino para explicarle a Daniel estas visiones, por qué no le dejamos a él que nos diga a quién representaba ese carnero? Vean ustedes en el versículo 20 de aquí del capítulo 8 lo que el ángel dice. Le dice a Daniel: aquel carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Así que el carnero representaba a los medo-persas, un imperio que se levantó después de Babilonia. El hecho de que un cuerno fuera más alto que el otro era una referencia
a los persas que históricamente sobresalieron a los medos. Pero pongámosle atención al versículo 4, vamos otra vez para atrás, verso 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él, ni había quien librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Esto no es otra cosa, hermanos, que las conquistas de los medo-persas que llegaron del oriente hacia el poniente conquistando a Babilonia, hacia el norte conquistando al imperio lidio y hacia el sur conquistando al imperio egipto. Pero mientras Daniel miraba el poderío del carnero, que ninguna bestia podía permanecer de pie delante de él, le fue presentado otro animal mucho más fuerte que venía contra el carnero, versículos 5 al 8. Y mientras yo consideraba, dice, he aquí un macho cabrillo, venía de la parte del poniente sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y aquel macho cabrillo tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su poder. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Vamos nuevamente a preguntarle a Gabriel, el ángel que ya le dijo a Daniel que el carnero era medo-persa. Vamos a preguntarle a él, porque él tiene la respuesta para que nos diga quién es este macho cabrillo. Vamos a los versículos 21 y 22. Aquí el ángel vuelve a hablar con Daniel y le dice, y el macho cabrillo, le dice, es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y luego le dice, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, mas no con la fuerza de él. Teniendo claro entonces que este segundo animal, esta segunda bestia, representa al imperio de los griegos, la mayoría de los intérpretes de las profecías han concordado que su rey primero, del cual habla aquí, no era otro que Alejandro el Grande. La rapidez de la conquista de los griegos es referida aquí por el hecho de que el macho cabrillo dice que avanza sin tocar tierra. Y así fue. La derrota de los persas y su último rey, Darío III, también aparece indicada en la manera en que el macho cabrillo trató al carnero. Pues dice que se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse, y así lo derribó y lo pisoteó. Pero Alejandro, el primer rey de Grecia, no vivió para disfrutar los frutos de sus conquistas, pues la historia dice que a la edad de 33 años murió en Babilonia después de regreso o de su regreso de la India. Murió de una borrachera. Y así su reino entonces se dividió en sus 4 generales, tal como la profecía lo decía, ejemplificado en los 4 cuernos que brotaron de su cabeza, convirtiéndose la división de los 4 generales en 4 reinos. Los generales fueron Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. De estos 4 quedaron solo los 2 últimos, pues los 2 primeros fueron sometidos
por los otros. Pero la profecía decía que de uno de los 4 vientos hacia donde salieron los 4 cuernos, saldría un cuerno pequeño. Y efectivamente, hermanos, Roma, que en las profecías paralelas de Daniel 2 y 7 le siguió a los griegos, igualmente en esta ocasión sale del poniente para conquistar a los Ptolomeos que estaban en el sur, a los Seleucidas que estaban en el oriente, sometiendo en definitiva así lo que quedaba del imperio griego, y luego pasando a conquistar a Israel, que es llamado aquí la tierra gloriosa. Así que el cuerno pequeño de Daniel 8 no es otro que el imperio romano, en su fase pagana, que en sus inicios fue pequeño, pero que por lo que hemos leído creció más que sus antecesores. Pero ojo, hermanos, ojo, que en los versículos del 10 al 13 nosotros vemos el papel que jugaría en su fase pagana y en su fase cristiana. Leamos los versículos 10 al 13 otra vez. Después de haber, dice, conquistado hacia los diferentes puntos cardinales que aquí menciona, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo. Y noten que yo no menciono la palabra sacrificio, me quedo hasta continuo, porque se ha comprobado que la palabra sacrificio fue una palabra agregada por los traductores, porque maliciosamente quisieron que apareciera esa palabra para poder adjudicarle a Antíoco Epífanes la aplicación del cuerno pequeño. Porque no aparecen los originales, es que leo hasta donde dice nada más el continuo. Bueno, vuelvo a leer el verso 11. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, que pone al santuario y al ejército para ser hollados? Nuestros pioneros adventistas, empezando por los mileritas, ellos miraron en estos textos bíblicos a la Roma pagana y a la Roma papal, igual como los reformadores en la Edad Media lo hicieron. Nuestros pioneros adjudicaron en los versículos 10, 11 a la Roma exaltando el paganismo. Miraron a la Roma pagana exaltándose o engrandeciéndose hasta con el ejército del cielo y echando por tierra a parte del ejército y de las estrellas, y también contra el príncipe se engrandeció. Nosotros sabemos, hermanos, por la historia, que Roma hizo guerra contra los santos en sus 2 fases, tanto pagana como papal. La Roma de los Césares persiguió a los cristianos, y la Roma de los papas lo hizo igualmente. Sabemos también de que Roma pagana exaltó al paganismo, y la Roma papal fusionó al cristianismo con el paganismo. Nosotros entonces encontramos que estas estrellas con las cuales la Roma, llámese en la fase que sea, se ensaña al punto que las echa por tierra, no son otra cosa que una referencia al pueblo de Dios. Pues Daniel mismo en el capítulo 12, verso 3, se refiere al pueblo de Dios como las estrellas. Vamos allá, pero vamos a regresar después a Daniel 8. Daniel 12, verso 3. Las escrituras dicen:
hablando del pueblo de Dios, que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y que los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Así que cuando la Roma, en la fase que haya sido, se ensañó contra el pueblo de Dios, aquí Daniel se refiere al pueblo de Dios como las estrellas. Bueno, en su fase pagana, la Roma de los Césares, aparte de que tiró a los cristianos a los coliseos romanos y los crucificó, sabemos también que contra nuestro príncipe, desde el día en que nació, buscó matarlo, y hasta el día en que murió, jugó su papel. Pero la Roma papal no se quedó solamente como observando lo que hizo la Roma pagana. Ella también asimiló el espíritu de persecución de la Roma pagana. Y la historia de los valdenses, los albigenses y los hugonotes, tristemente, registra las horrendas masacres y barbaridades que sufrieron en manos de la Roma papal. Y esto el ángel Gabriel también se lo dijo a Daniel en el verso 24. Pues vean ustedes, del capítulo 8, verso 24. Dice: y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder. Vamos a leer desde el 23 para que entendamos de que está hablando del cuerno pequeño o de la Roma papal. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Allí nosotros vemos cómo el ángel identifica al cuerno pequeño en su Roma papal como un rey destructor del pueblo de Dios. Por eso, con justa razón, los reformadores protestantes identificaron al cuerno pequeño de Daniel 8 en su segunda fase como el papado. Pero el colmo de su accionar, nosotros lo miramos en el hecho de que hasta se exalta contra el príncipe. Si ustedes notan en el verso 13, esta conversación que hay entre dos ángeles, dice: oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo va a durar la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Nosotros miramos, hermanos, cómo el ángel corrobora la manera como haría ese trabajo el cuerno pequeño en su fase papal. Pues miren lo que dice el verso 25, el ángel: y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Ahora, ¿quién es este príncipe sobre el cual Roma en su fase pagana y en su fase papal se engrandece contra él? ¿Quién es este príncipe? Vamos a Daniel 9:25 para que podamos tener una idea de qué príncipe estamos hablando. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. De manera que el príncipe contra el cual Roma en sus 2 fases se levanta contra él es el Mesías. Nosotros sabemos que el Mesías no es otro
que nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si el príncipe es Cristo y Roma en su fase papal se engrandece sobre él con toda propiedad, entonces el papado se convierte en el anticristo, pues obra en contra de él. Y Pablo nos lo confirma en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 3 y 4. Vamos allá. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo está hablando de lo mismo que Daniel está hablando. Pablo está hablando del papado. ¿Cómo es que el papado ha hecho las cosas que Pablo acaba de decir aquí? Que se hace pasar por Dios, que se sienta en el lugar de Dios. ¿Cómo es que el papado ha llegado a exaltarse sobre Dios, sobre Cristo? Bueno, si ustedes notaron en la conversación de los dos ángeles, ellos están hablando de hasta cuándo esto va a acabar. ¿Qué cosa? La prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados. Es que el papado, mis hermanos, desde que surgió en la historia, ha hecho todo un trabajo de eclipsar el ministerio sacerdotal de Cristo. Lo ha eclipsado. Es decir, lo ha cubierto de manera que la gente no mire a Cristo, no mire su ministerio que hace por el hombre, sino que lo mire a Él. ¿De qué manera lo ha hecho? Bueno, aceptando, por ejemplo, a que se le arrodillen, cosa que ni siquiera el apóstol Pedro, de quien el Papa dice que es sucesor, lo permitió cuando Cornelio se le arrodilló. La Biblia dice que solo ante Dios se ha de doblar toda rodilla. ¿De qué otra manera lo ha hecho? Usurpando las funciones de Cristo al pretender que puede perdonar pecados, cosa que solo Jesucristo puede hacer. ¿De qué otra manera se ha engrandecido contra el príncipe, contra Dios, al hacerse llamar el Santo Padre, un título que le corresponde solo a nuestro Padre Celestial? Pero también ha desplazado al Espíritu Santo al hacerse llamar el vicario de Cristo, es decir, su representante. Y aún más, al pretender que es sumo sacerdote aquí en la tierra, al llamarse sumo pontífice, cuando el único sumo sacerdote, según dice Hebreos, es Jesucristo nuestro Señor. Pero hay dos cosas que la profecía decía que haría el papado para eclipsar a este mundo con oscuridad espiritual. Veamos capítulo 8, versículo 12. Daniel 8:12 dice: y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Si hay un sistema religioso que ha echado, hermanos, por tierra la verdad, ese es el papado. Pero noten lo que dice el verso 25: con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Así que nosotros encontramos aquí que el papado
echa por tierra la verdad y al mismo tiempo propaga el engaño con sagacidad. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha echado el papado por tierra la verdad? Sin duda, lo ha hecho propagando la mentira. Ha implementado todo un sistema religioso que eclipsa a Jesucristo en su obra que hace por nosotros en el santuario. Miren algunas de las cosas que este sistema religioso liderado por el papado ha introducido. En el año 310 después de Cristo se inventó los rezos por los muertos y persinarse. En el año 320 después de Cristo se inventó encenderle velas a los muertos, cosas que agarró del paganismo. Pero lo que fue más garrafal en sus errores fue lo que hizo en el 321 después de Cristo, como fue santificar el domingo como día de reposo en lugar del santo sábado, que es el verdadero día de reposo. Oh, hermanos, pero no se quedó allí con sus errores, con sus sagacidades y engaños, pues en el 375 después de Cristo introdujo lo que era rendirle veneración a los ángeles y a los santos muertos. Y en el 394 después de Cristo implementó lo que se conoce como la celebración de la misa, algo que es una blasfemia completa. Y en el 414 después de Cristo introdujo la adoración de la Virgen María, utilizando el término como Madre de Dios. ¿A dónde dice la Biblia que Dios tiene madre? Esa es una blasfemia. Y mucha gente está eclipsada. Están en esa eclipse manía. Están en esa oscuridad creyendo tantas cosas. Pero en el año 500 inventó que los sacerdotes cambiaran el vestuario para diferenciarse de los laicos. Y en el año 593 el Papa Gregorio el Grande estableció la doctrina del purgatorio, que es otra doctrina que no tiene base bíblica. En esa doctrina dice el Catecismo Católico lo siguiente: que todos aquellos que mueren en la gracia de Dios, pero que todavía están imperfectamente purificados, tienen de hecho la seguridad de la salvación, pero después de la muerte van a ir a un proceso de purificación para alcanzar la santidad necesaria para entrar al gozo del cielo. La Iglesia le da el nombre de purgatorio a esta purificación final de la persona, la cual es totalmente diferente del castigo del perdido. La Iglesia formuló su doctrina de fe en el purgatorio, especialmente en los concilios de Florencia y de Trento. Pero si queremos más datos, ¿qué decir del año 600? Cuando el Papa Gregorio I ordenó el idioma latín como idioma oficial para la misa y los rezos. Y lo que ocurrió en ese mismo año, cuando se introdujo los rezos a los santos muertos. Y en el año 709, cuando se introdujo la práctica de besarle los pies al Papa. Y en el año 750, el poder temporal de los papas asentado en Roma fue establecido. En el año 788 se implementó la adoración de la cruz, las imágenes y las reliquias. Y en el año 850 se implementó el uso del agua bendita. Para que en el año 890 se implementara la adoración de San José. Y en el año 965 el bautismo por aspersión y de campanas instituido por el Papa Juan XIV. Un bautismo que la Biblia dice que es por inmersión, no por aspersión. Y en el 995, en el año 995 después de Cristo, se hizo la canonización de los santos por Juan XV. En el 998
se introdujo el viernes como día de ayuno durante la Pascua. Y en el 1079 se introdujo la asistencia obligatoria a la misa. En el catecismo dice: en este divino sacrificio que se realiza en la misa, este mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado de manera no cruenta. Allí en la misa, cada vez que se celebra, ellos pretenden crear a Dios, crear a Cristo, toda una blasfemia. Y en el año 1079 se introdujo el celibato de los sacerdotes, decretado por Hildebrando VII, para que en el año 1090 se introdujera el rosario y los rezos introducidos por Pedro el Ermitaño. Y en el año 1184 el Concilio de Verona estableció la Inquisición. Y en el 1190 se comenzaron a vender las bulas y las indulgencias para que la gente pudiera obtener el perdón de sus pecados. Y en el siglo XII se inventaron los 7 sacramentos definidos por Pedro Lombardo, para que en el 1215 también se introdujera la transubstanciación definida por el Papa Inocencio III. Y en el 1215 también se introdujo la confesión auricular de los pecados al sacerdote en vez de Dios, implantada por Inocencio III. Y en el 1220 se introdujo la adoración de la hostia decretada por el Papa Honorato III. Y en 1251 Simón Stock de Inglaterra se inventó el escapulario. Y en 1414 el Concilio de Constanza prohibió el uso del cáliz durante la comunión al seglar. Y en 1439 el purgatorio proclamado como dogma de fe fue hecho por el Concilio de Florencia. Sobre el escapulario se decía lo siguiente: que ese debería ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Yo no sé ustedes, pero yo fui muy católico y el escapulario siempre pensé que cargarlo conmigo era tener la protección de la Virgen del Carmen para cuando muriera, o todo el tiempo me servía como un amuleto. Bueno, en el año 1545 la tradición y la Biblia fueron declaradas de igual autoridad por el Concilio de Trento, y en el año 1546 los libros apócrifos no canónicos fueron añadidos a la Biblia por el Concilio de Trento. Todo esto podríamos resumirlo en una sola palabra: tradiciones. En el año 1560 el credo de Pío IV fue impuesto como el credo oficial en lugar del credo apostólico original, y en 1854 la Inmaculada Concepción de María fue promulgada por Pío IX. En 1950 se introdujo la Asunción de María, proclamada por Pío XI, y en 1965 María fue nombrada Madre de la Iglesia por Pablo VI. Ahora, ¿de dónde se sacaron todas estas tradiciones? Un cardenal lo dice claramente, el cardenal Newman, en su libro El desarrollo de la religión cristiana. Él admite que templos, incienso, aceite, velas, ofertas devocionarias, agua bendita, santos, fiestas y estaciones de devoción, procesiones, bendiciones de campos, vestiduras sacerdotales, la coronilla de sacerdotes y monjes, imágenes, él dice, todas son de origen pagano. Todo esto fue introducido para eclipsar el gran ministerio de Cristo por nosotros en el santuario celestial. ¿Y qué dijo Cristo en cuanto a estas tradiciones? Vamos a Mateo 15, versos 8 y 9. Mateo 15, versos 8 y 9. ¿Qué dijo Cristo en cuanto a estas tradiciones? Dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos
de hombres. Y la mensajera del Señor, Elena White, ella no le llama eclipse a esta época como este servidor le ha titulado a este estudio, pero sí ella reconoce que durante esta época hubieron densas tinieblas. Pues mire cómo ella se refiere a estos tiempos en los cuales todas estas cosas se propagaron. Dice esta sierva Elena White: el advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. Por eso yo le llamo el eclipse más largo de la historia. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados, a quienes él invistió de autoridad. Se le enseñó al pueblo que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Con solo desviarse de sus disposiciones, se hacían acreedores a los más severos castigos que debía imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. Así, dice esta sierva, fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles. Sí, aún más, hacia el mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfrazaba como manto de santidad. Cuando las santas escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. No solo se le enseñaba al pueblo a ver en el Papa a su mediador, sino aún a confiar en sus propias obras para la expiación del pecado. Largas peregrinaciones, obras de penitencia, la adoración de reliquias, la construcción de templos, relicarios y altares, la donación de grandes sumas a la iglesia, todas estas cosas y muchas otras parecidas les eran impuestas a los fieles, dizque para aplacar la ira de Dios o para asegurarse su favor, como si Dios, a semejanza de los hombres, se enojara por pequeñeces o pudiera ser apaciguado por regalos y penitencias. Todo esto está en el Conflicto de los Siglos, páginas 52 a las 53. Pero los jesuitas dijeron al mundo cristiano que era mentira lo que Lutero decía, que era mentira lo que los reformadores decían de que el cuerno pequeño era la Roma papal. Ellos dijeron: el cuerno pequeño es Antíoco. ¿No han leído que dice que salió de uno de ellos? Y está hablando de 4 cuernos. Violando la gramática del hebreo, atribuyen el surgimiento del cuerno de los 4 cuernos. Hermanos y hermanas, ¿por qué no es Antíoco cuarto Epífanes el cuerno pequeño? Por lo que dice el versículo 22 y 23 de Daniel 8. Vamos otra vez para allá. Daniel 8, 22 y 23 dice: en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, mas no con la fuerza de él. Aquí viene la gramática. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Cuándo surgió el cuerno pequeño? ¿Mientras estaban activos los 4 cuernos o al final de ellos? Hermanos, Antíoco cuarto Epífanes, él no surgió al final de ellos. Él era parte de ellos, pues él perteneció a la dinastía de los Seleucidas. Él fue el 8º rey de aquella dinastía.
y murió 100 años antes de que la dinastía de los Seleucidas desapareciera. De manera que no se le puede aplicar a Antíoco el significado del cuerno pequeño, sino más bien al papado, tal como los reformadores lo dijeron. Hermanos y hermanas, el papado ha usurpado todas las prerrogativas de Cristo, nuestro príncipe, en lo referente a su ministerio sacerdotal. Solo el papado ha establecido aquí en la tierra todo un sistema rival en contra del sistema de salvación de nuestro Señor Jesús. Pero ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanto empeño de estar en contra del príncipe y de lo que él hace por el pueblo? Porque detrás de él no ha habido otro más que Satanás. Vayamos a Apocalipsis y miremos cómo claramente a Satanás se le atribuye todo lo que este sistema ha hecho. Apocalipsis 13, versículos 1 al 3. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y note, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hermanos, note quién le dio su poder, su trono y su grande autoridad, porque del sistema que está hablando aquí es de la misma Roma papal de la cual Daniel 8 está hablando en su fase segunda. Note quién le da el poder. Se lo del dragón. ¿Y quién es el dragón según la Biblia, hermanos? Bueno, nosotros ya hemos leído el texto bíblico de Apocalipsis 12:9. 12:9 dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que Satanás ha utilizado a la Roma en sus dos fases, en la Roma pagana y en la Roma papal. Satanás los ha utilizado, y especialmente a la Roma papal, para eclipsar todo lo que Jesús hace por nosotros en el cielo. ¿Por qué lo hace? Para que la gente no busque el verdadero camino de la salvación. Porque, hermanos, en cuestión de salvación, solo Jesucristo nos puede salvar. La palabra de Dios lo dijo claro en la lectura bíblica que leímos. Vamos otra vez a 1 Timoteo 2:5. Bien claramente el apóstol Pablo lo ha dicho en cuanto quién es el único que nos puede ayudar para alcanzar la salvación. Dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué tanto empeño de parte de la Roma papal en querer eclipsar a Cristo como nuestro único mediador? Porque de esa manera le quita a la gente el camino hacia Jesús. Es interesante cómo la palabra del Señor nos confirma el único camino para salvarnos es Jesucristo. La sierva del Señor, comentando este texto que acabamos de leer, dice: no hay sino un mediador entre Dios y el hombre. Tan solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y el hombre puede ser justificado solo mediante la imputación de la justicia de Cristo. El hombre es justificado gratuitamente por la gracia de Dios mediante la fe y no por las obras para que nadie se gloríe. La salvación es el don de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. A fin de conocerle, página 83. Esto entonces amerita que
que lo endosemos con lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 9. Vamos allá. Evangelio de Juan capítulo 10, verso 9, donde Jesucristo dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ¿qué cosa le va a pasar? Será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Como vemos, hermanos, lo que está bajo ataque en Daniel 8, lo que está bajo ataque es el plan de salvación. La forma como nos salvamos, que es por pura gracia, no por obras ni intercesores humanos. ¿A dónde debía de ir el pecador cuando reconocía que había pecado, hermanos? ¿Acaso no debería de ir al santuario y encontrarse allí con un altar para presentar un sacrificio? Cuando Salomón construyó el templo, en su oración que hizo, ¿qué le dijo a Dios en la oración? Que todos aquellos extranjeros y aún los de su pueblo que llegaran a esa casa para buscarle, que Él les oiría. ¿A dónde debemos ir nosotros con nuestros pecados ahora en este tiempo? ¿No deberíamos de ir también al santuario? Noten que detrás de todo esto que Daniel 8 nos ha mostrado, lo que está es un ataque a la forma de cómo el hombre se salva. Por eso es pertinente, hermanos, tener siempre en mente las palabras de Jesús que están en Juan 14, 6, que muchos ya las han oído, pero que las vamos a leer otra vez. Juan 14, 6. Juan 14, 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Comentando este texto, la mensajera del Señor dice: cuando Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, pronunció una verdad de significado admirable. La transgresión del hombre había separado a la tierra del cielo y al hombre finito del Dios infinito. Como una isla se separa de un continente, así la tierra fue apartada del cielo y un gran canal quedó entre el hombre y Dios. Jesús salvó ese abismo e hizo un camino para que el hombre fuera a Dios. El que no tiene luz espiritual no ve el camino, no tiene esperanza. Y los hombres han originado teorías propias acerca del camino de la vida. Pero Jesús es el único nombre dado a los hombres por el que pueden ser salvos. A través del abismo provocado por el pecado es que vienen las palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mis hermanos, toda la osadía rebelde del cuerno pequeño de Daniel 8 en su fase papal en contra de Cristo no es otra cosa que un ataque a su santuario, donde está el centro de operaciones a favor del hombre. Y saben que hasta los ángeles han estado interesados en querer saber cuándo terminarían estas tinieblas que este cuerno introduciría en el mundo. Pues vean lo que dicen los ángeles en esta conversación que tienen en Daniel 8, 13 y 14. Dice: oí a un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y dice que el otro ángel le contestó y dijo: hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Cuando Daniel estaba queriendo encontrar una explicación para esto, mire lo que el ángel le dice en los versículos 26 y 27. La visión, le dice, de la tarde y la mañana, que está dicha, es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días.
Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí el asunto del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Interesante. Daniel se desmayó. El quebranto que ustedes leen allí fue un desmayo. No pudo entender la visión. La pregunta es, si Daniel no pudo entender la visión, esta de que hasta 2300 tardes y mañanas, ¿será que tú y yo la podemos entender? Eso lo miraremos en el próximo estudio que tendremos al respecto. Por ahora, démosle gracias a Dios que el Señor nos sacó del eclipse en el que estábamos y la luz del santuario brilla sobre nosotros. Ahora, mis hermanos, quisiera cerrar este mensaje con un llamado de Dios para todos aquellos que crean que allá arriba en el santuario está su intercesor. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me gusta cuando dice que nos acerquemos al trono de la gracia, porque eso dice que si hay un trono es porque hay un reino, y nosotros en este momento estamos en el reino de la gracia. Muy pronto vendrá Jesucristo y pasaremos del reino de la gracia al reino de la gloria. Pero mientras estamos en el reino de la gracia, Pablo dice, acérquense. Oh, hermanos, cuánto sería de bendición para nuestra vida si todos aquí nos acercáramos a ese trono de la gracia todos los días, acercándonos a través de la oración. Cuánto hallaríamos de oportuno socorro. Oh, yo quisiera ahora invitar en esta congregación a aquellos que, aprovechando que hay gracia todavía, aprovechando que el reino de la gracia todavía permanece, yo quisiera ahora invitar a que hagan una decisión de entrar confiadamente allí a ese trono de gracia para encontrar ayuda. No sé si en esta hora alguien aquí se encuentra cargado de problemas, afligido. No sé si en esta hora alguien aquí siente que el pecado lo agobia y quisiera entrar al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¿Habrá alguien en esta hora que quisiera venir aquí adelante para hacer una oración y decirle, Señor, aquí estoy entrando a tu trono de gracia, dame ese socorro que tanto necesito? ¿Quién quiere venir aquí adelante para participar de una oración de entramiento, de introducción al trono de la gracia y encontrar ese oportuno socorro, encontrar ese perdón por nuestros pecados, encontrar en la gracia, en el trono de la gracia, la ayuda en toda debilidad? Oh, hermanos, el Señor está llamándonos ahora a que entremos confiadamente. Mira, allí en el trono de la gracia hay uno que fue tentado, así como tú estás siendo tentado. Allí hay uno que venció, y allí hay uno que por sus méritos te puede hacer a ti también vencedor. ¿Por qué seguir en el pecado? ¿Por qué seguir eclipsados por el pecado? Oh, hermanos, vengamos a la luz, entremos al trono de la gracia. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, el camino de la salvación eres tú. El hombre aquí en la tierra ha buscado oscurecer ese camino para
que la gente se pierda. Las profecías lo habían anticipado. Por muchos años este sistema hizo cuanto quiso y prosperó. Y todavía mucha gente, Señor, está eclipsada. Pero nosotros, por tu gracia y por tu amor, nos has sacado de esas tinieblas a tu luz admirable. Y ahora nos dices: permanezcan en el camino que yo he hecho para ustedes, el camino que yo soy para ustedes. Padre, te ruego que todos los que estamos aquí aprovechemos esta gracia y entremos confiadamente hoy, mañana y siempre. Y allí, Señor, en tu trono de gracia podamos encontrar ese socorro, esa ayuda de lo alto. Señor, en esta hora, aquí habemos muchos que estamos a lo mejor débiles espiritualmente. A lo mejor, Señor, hay alguno aquí que siente que el pecado ha venido contra él como un río que lo arrastra a la perdición. Oh Padre, yo te ruego que ahora, en esta gracia que tú tienes, lo recibas y le des tu perdón. Te ruego, mi Dios, que en este trono de gracia en el cual tú gobiernas, oh Señor, allí nosotros nos mantengamos hasta el día de tu venida. Bendice a este pueblo que a través de esta oración te está diciendo: Padre, recíbeme en tu trono de gracia. Escucha mi oración, ayúdame en mi debilidad, hazme fuerte, oh Señor. Bendice a cada hija tuya, a cada hijo tuyo que está aquí. Dale victoria sobre el pecado y que tu gracia nos acompañe hasta el día de tu venida. Gracias, Padre, te lo pedimos en el grande nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno que cantamos al principio, el 295. Qué hermoso es saber de que Cristo dé consuelo al afligido y a todo corazón abrumado. Vayámonos a casa con esa grande bendición de que sabemos que tenemos a un Cristo que nos consuela y que nunca estamos solos. Vamos a agradecérselo nuevamente con otra oración. Oh Padre Celestial, esta palabra nos ha confirmado en tu verdad y nos hace ver, Señor, que hemos sido bendecidos al haber sido escogidos dentro del mundo para conocer estas verdades.
Señor, sin duda, tú quieres que como estrellas ahora resplandezcamos y demos a conocer estas verdades. Oh Señor, te ruego que primeramente disfrutemos de la salvación que tú nos das. Te ruego que nosotros mismos experimentemos cómo es que este corazón, cuando está abrumado, cuando está afligido, encuentra paz en ti. Oh Padre, te rogamos que nosotros podamos disfrutar tanto esta salvación, que perseveremos en ella y que nunca te demos la espalda. Ayúdanos, Señor, a amarte siempre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.